Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo, hijos todos de la Santísima Virgen María. Bueno, hoy es miércoles 19 de abril. Estamos a 12 días de que se acabe el mes, prácticamente menos de 2 semanas. Y pues bueno, aquí estamos nuevamente. La frase del día, como buen católico: haz el bien, no mires a quién, ni siquiera te interese para qué haces ese bien. Los verdaderos hijos de Dios solo hacen el bien para agradar a Dios y para sentirse bien con ellos mismos, no esperando nada a cambio, ni esperando que lo que dan o lo que hacen se vea reflejado más tarde hacia ellos. Comencemos con pie derecho. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo y en el nombre de la intercesora y siempre corredentora Santísima Virgen María. Amén. Señor Padre Santo, con tu preciosa sangre, cúbrenos, lávanos, revístenos de poder, revístenos de gloria, haznos invisibles ante el mal y ante el enemigo. Haz que seamos mejores seres humanos, que nos inclinemos más hacia ti, más hacia el bien, que dejemos más las cosas del mundo como fanaticadas o seguir equipos tontamente hasta buscar la muerte, o en fin, tantas cosas que nos alejan de ti y ponen por primero otras cosas. A ti, Espíritu Santo, danos la sabiduría, la asertividad y el discernimiento para poder imitar a cada santo que hacemos cada día. Y tú, Virgencita Santa, que escoges a cada santo también, te pedimos el favor que nos escojas a ti y nos pongas bajo tu manto hermoso y profundo. Amén. Ok, hermanos, el santo de hoy es abril 19, miércoles del 2023. San Elfigio, obispo y mártir. Vea, otro mártir. Nacido de padres nobles y virtuosos. Noble en ese entonces significaba mucha educación y por lo general era sinónimo de dinero y buen estatus. San Elfigio abandonó el mundo a temprana edad y entró en el monasterio de Debster en Gloucestershire. Después de algunos años comenzó a llevar la vida de un recluso en una celda en la vecindad de la abadía de Bath, de la que fue nombrado abad, hasta el 984, cuando por obra de San Dunstan fue elegido obispo de Winchester. En el 1006 fue nombrado arzobispo de Canterbury. Este periodo de la historia inglesa se vio grandemente perturbado por las incursiones de los daneses, quienes saquearon y robaron el país que era gobernado entonces por el débil rey Ethelred. El arzobispo acudió a los campos de sangre y se esforzó por dirigir hacia sí mismo la crueldad de los paganos con su pueblo. O sea, en vez de matar al pueblo, por favor, descarguen toda su ira contra mí. Como resultado de ello, quemaron su catedral, lo sometieron a grandes torturas y estuvo en prisión varias veces, negándose a usar los bienes de su iglesia como pago de su rescate. Fue asesinado mientras rezaba por sus enemigos. Su martirio ocurrió el 19 de abril del 1012. Oración. Oh Dios, tú te dignaste en dar esplendor a tu iglesia, concediéndole a San Elfigio la victoria del martirio. Concede que, como él imitó la pasión del Señor, así nosotros podamos seguir sus pasos y alcanzar alegrías eternas. Amén. Bueno, hermanos, un mártir más, una persona más que da su vida por la iglesia, una persona más que da su vida por Jesús, que prefiere martirizarse él a que martiricen al pueblo de Jesús, una persona que renunció a toda su nobleza, a todos sus abolengos, a todos sus apellidos, con tal de servir. Comenzó sirviendo en una cárcel, imagínense, en una cárcel donde se ven las atrocidades más grandes de este mundo. Entonces, yo creo que los ejemplos están ahí. Cada día que leemos un santo, cada día que estudiamos la vida de un santo, podemos ver y darnos cuenta que son personas entregadas a Dios, entregadas de verdad al sufrimiento, al martirio. Yo diría que, fíjense que todos estos santos son europeos, la mayoría son europeos. ¿Por qué?
porque la Iglesia Católica comenzó en el Asia Menor y se fue extendiendo hacia toda Europa, ubicándose más en la parte de Roma, y de Roma se diseminó hacia Francia, Inglaterra, Portugal, España, pero prácticamente la iglesia nació cerca de Roma, donde allí se instituyó muchos años después la iglesia del papado. Y bueno, de ahí comenzó a salir todas las demás expediciones. Luego, por el año 1492, los primeros españoles llegaron aquí a América a traer la palabra de Dios. Acuérdense que en ese entonces se creía que la tierra era plana, y quien se aventuraba mucho más allá caía en un abismo, que habían dragones y toda esta cuestión. Copérnico fue el primero que comenzó a decir que la tierra era redonda, y pues comenzaron ya ciertos marineros un poco más osados, y eso porque se perdieron, no porque llevaban la ruta o no, fue que se perdieron, y como antes el GPS eran las estrellas, entonces se seguían por las estrellas. Pero yo pienso que parte de de que esa excursión se haya perdido fue el mismo Dios que hizo que trajeran la palabra de él aquí a las tierras americanas, donde ha fructificado, como en Brasil, en Colombia, en Estados Unidos, aunque va decreciendo, Centroamérica, México, por ende la Virgen de Guadalupe. Pero todos estos santos son europeos, los más antiguos. Este santo facilito tiene unos 18 años de que fue santo, que murió como mártir. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en Europa era muy fuerte la Iglesia Católica. Se ha ido desvaneciendo porque acuérdense que primero fue Rusia la que comenzó con la cuestión de los anticonceptivos, de los abortos y todo esto, y ese comunismo se diseminó por todo el mundo, y la Virgen dijo que si no se aguantaba iban a venir grandes males y grandes tragedias, y es lo que está pasando. Fátima, Akita, Japón, y todas estas series de advocaciones mediante la aparición de la Virgen con diferentes nombres son las que han repetido prácticamente lo mismo, pero también nos da la medicina. Oren mucho, recen el Santo Rosario, mucha confesión, mucha comunión, mucha Eucaristía, mucha entrega de Dios, hora de reparación al Sagrado Corazón de Jesús y hora de reparación al Inmaculado Corazón de María. Lástima que no hacemos caso y e ir al Santísimo también. Esas son las 5 piedras, las 5 armas más fascinantes que tiene el Reino de los Cielos para poder contrarrestar un poco este ímpetu de los últimos años que tiene Satanás para conquistar el mayor número de almas. Y Jesús le dijo, ok, hazlo, a ver quiénes se van contigo, quiénes son verdaderamente mis hijos. Y bueno, aquí estamos los que tratamos de ser sus hijos, porque no es fácil. El camino es estrecho, es tortuoso y la puerta es bien angosta. Y uno, como come bastante, pues está un poquito gordito para pasar por esa puerta estrecha. Un abrazo, Dios los bendiga. Ese fue el santo del día. Un abrazo.